Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Vamos a ver un tema que dice Dios en su palabra escrita está en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, la gran ramera. Así dice la palabra del Señor, la gran ramera, dice la palabra del Señor. Para eso vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. La gran ramera del Apocalipsis. Vamos al capítulo 17, versículo 1, dice de la siguiente forma. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Dice así, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así dice Dios en su palabra escrito está. Dice, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dios, nuestro Padre, nos ha dado una serie de claves para poder identificar esa ramera. Así que no tenemos que olvidar cuál será. Entonces, vamos a la palabra del Señor y vamos allí mismo, en el libro de Revelación o Apocalipsis. Vamos al capítulo 17, versículo 15. Así que esta iglesia, la ramera de Babilonia, está sentada sobre muchas aguas. Entonces vamos a la palabra del Señor y dice de la siguiente forma. Me dijo, también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es que Dios lo está hablando a través de su palabra, porque este libro negro, rojo o azul, cualquier color que sea, donde están plasmadas las Sagradas Escrituras, es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Santo Espíritu. Y dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, son naciones, lenguas, muchedumbres. Así que esta iglesia, la ramera de Babilonia, está sentada sobre muchas aguas. Así lo dice Dios en su palabra. Las aguas representan las personas, las naciones de todo el mundo, de toda lengua y nación. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces miramos que la iglesia que tiene ese apoyo mundial, donde todos los pueblos y las naciones de diferentes, es, lo sabías amigo y amiga, es la religión católica, la iglesia católica romana. Es la iglesia más grande del mundo, con más de 1 billón de miembros. La palabra nos dice allí mismo en el versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente forma, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Así lo dice Dios en su palabra. Es una iglesia que ha tenido relaciones diplomáticas con naciones de todo el mundo. Nosotros sabemos por la historia que esta iglesia ha tenido mucha autoridad sobre los reyes de la tierra. Por eso fue capaz de mirar nosotros lo que pasó con tantos cristianos durante las edades oscuras de la Inquisición. Dice, los reyes de la tierra, dice la palabra del Señor, han fornicado y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, así lo dice. Lo que pasa es que la religión no enseña esto, porque es una religión. ¿Y qué es una religión? Son dogmas que hacen creer a las personas que son cosas reveladas por Dios y se las obligan a creer. Pero Dios hoy te habla a través de esta enseñanza. Dice, los reyes de la tierra han fornicado y los habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Así lo dice Dios en su palabra. Dice, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así lo dice Dios en su palabra, en el capítulo 17, versículo 1. Entonces, vemos que así que es la iglesia, la ramera, Babilonia, dice la palabra del Señor. La ramera del Apocalipsis. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así lo dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, dice, me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que pasa es que esto no se enseña. La religión no enseña esto. La Iglesia Católica es la única institución religiosa que mantiene relaciones diplomáticas y tiene acceso al derecho internacional. Entonces, yo les pido que le pongan cuidado a esto.
Además, los habitantes de la tierra ciertamente se han embriagado con ese vino, con las falsas enseñanzas de ella. No solamente los miles de millones de personas católicas han sido engañados por sus enseñanzas, sino que muchos de los cristianos protestantes todavía mantienen algunas de las falsas enseñanzas. Así lo dice. Eso es ver. Nosotros lo vemos y yo siempre lo he dicho en la palabra del Señor. ¿Por qué la doctrina cristiana tiene que reconocer ese matrimonio católico? Y si reconoce el matrimonio católico, también tiene que reconocer el bautismo católico, la primera comunión católica. Tiene que reconocer la confirmación católica, sabiendo que es abominación para Dios porque son templos donde están llenos de ídolos. Y siempre lo he manifestado que tras de cada ídolo hay un demonio. Nosotros miramos que muchos de los protestantes, de los creyentes cristianos, todavía mantienen alguna de esas falsas enseñanzas. Y son esos hombres y mujeres que están dirigiendo al pueblo del Señor. Como dice la palabra del Señor, un ciego guiando a otro ciego, van a caer a un hoyo. ¿Y cuál es ese hoyo? Es el que habla Dios en su palabra a través del libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5. Capítulo 15 dice, el que no se halló escrito allí fue lanzado al lago de fuego, que es el mismo infierno. La iglesia está dormida. La iglesia está dormida, plácidamente duerme. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Te quiero decir, amigo, hermano, ¿sabías que los colores principales de los obispos y cardenales de la Iglesia Católica son púrpura y escarlata? Rojo. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica Romana es la institución más rica del mundo? Y si nos fijamos en alguna de las monedas que el Vaticano ha producido, podemos ver las imágenes de una mujer con una copa de oro en la mano, demostrando esa jactancia. Esta taza llena de abominaciones es también el símbolo que representa la inmensidad de sus pecados. Es que así lo dice la palabra del Señor. Lo son un repudio para Dios, una iglesia apóstata. La Iglesia Católica Romana son inmensos con su idolatría, el abuso de menores y así sucesivamente a lo largo de la historia, la Inquisición. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis 17:5. Vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice, y en su frente un nombre escrito y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es que es la misma Sagradas Escrituras, es la misma palabra de Dios que está diciendo. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. La gran ramera está sujeta al sistema babilónico llamado Babilonia la grande, que es la suma de todas las falsas religiones y de todas las abominaciones de la historia del hombre. Al estar ese nombre justo en la frente de esa mujer, significa que esta es una denominada y es controlada por Babilonia la grande. Ahí lo dice Dios en su palabra. Es la suma, es el producto final de este engendro llamado Babilonia la grande. Y vi una mujer ebria de la sangre de los santos con la sangre de los mártires, dice la palabra del Señor.
Vamos al versículo 6, que dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro, dice la palabra del Señor. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha venido. Decimos también que la última expresión de la gran ramera será el engendro, que ya está gestado, el fruto de la apostasía. Nosotros lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, a la segunda carta a los tesalonicenses. Allí lo vemos, dice la palabra, está escrito porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Porque ya está escrito el misterio de la iniquidad. Cuando habla del misterio de la iniquidad se está hablando del pecado, de la inmundicia, la abominación. Solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que a su vez él sea quitado de en medio. Se está refiriendo al anticristo. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás. Así dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice la palabra del Señor. Así lo dice. Vamos a la palabra, vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, cuando Dios habla en su palabra, dice que en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento, se está refiriendo al mismo diablo, los demonios. Que Dios lo reprenda porque Él es el príncipe de este mundo. Según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, decimos también que la última expresión de la gran ramera será el engendro que ya se está gestando, el fruto de la apostasía. ¿Y cuál es ese fruto? Es ese hombre de pecado que habla Dios en su palabra en la segunda carta a los tesalonicenses. Lo podemos mirar a partir del versículo 2 en adelante. Es ese hombre de pecado, la bestia, el anticristo, y que encabezará el falso profeta. Ese hombre que yo hablaba en una enseñanza pasada cuando hablaba del falso profeta, porque es un hombre que tiene mucho poder a nivel mundial, mucho peso. Dice, en el Apocalipsis 16 dice, y vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Apocalipsis 17:6. La iglesia está ebria de la sangre de los santos. Eso significa que ella no solamente se ha manchado sus manos con la sangre del pueblo de Dios, sino que está borracha de tantos homicidios. La iglesia católica romana ha causado decenas de millones de muertes. Lo podemos ver en la Inquisición de cristianos perseguidos brutalmente, muertos. Esta es la mujer, esa iglesia católica romana. Durante la Inquisición papal, decenas de millones de cristianos fueron muertos a sangre fría. Eso lo podemos ver a través de la historia. Apocalipsis 17, y la mujer que has visto es la gran ciudad sobre los reyes de la tierra. Así lo dice Dios en su palabra. Dice la palabra, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El concordato. Así lo dice Dios en su palabra. Apocalipsis 17:8 y 18, perdón. El papado es tan influyente y poderoso que casi todos los principales países consultan con su institución antes de hacer movimientos importantes de la política. Apocalipsis 16 dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Cuál es la única iglesia que muchas de las personas miran con asombro y admiración, amigo, amiga, hermano y hermana? La Iglesia Católica Romana, con todo su esplendor. Millones de personas acuden al Vaticano cada año para contemplar la majestad del imperio de su lugar. Santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha venido. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta esa mujer, dice la palabra. Así lo dice Dios en el Apocalipsis 17:9. Esto coincide con la Iglesia Católica Romana. El Vaticano se encuentra en Roma
y la antigua Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Bien, Dios está llamando a su pueblo, amigo y amiga. Dios está llamando a su pueblo a salir de Babilonia. No es solo a la Iglesia Católica Romana que Él está llamando a salir de Babilonia, sino a todos los evangélicos, liberales, a todos aquellos que están fornicando con ella. Ahora lo vamos a ver. Amigo y amiga, hermano y hermana, tú que diriges al pueblo del Señor. Yo vuelvo y te digo, ¿por qué tenemos nosotros que aceptar las cosas de la religión católica? ¿Por qué tienen que aceptar lo que se hace allí? Nosotros, cuando un hombre o una mujer llega a los pies de Cristo, lo que tenemos que hacer es orar por él, llevarlo a que renuncie a todos esos pactos que se hicieron en esos templos de abominación, donde no hay sino ídolos, y detrás de cada ídolo hay un demonio. Ahora lo vamos a ver, porque Dios está llamando a su pueblo a salir de esa Babilonia y renunciar a eso, porque Dios no reconoce eso. Lo dice Dios en su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna, semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios en su palabra, y escrito está. Pero yo vuelvo y te digo, Dios está llamando a su pueblo a salir de allí. No solamente a su pueblo, sino a toda su creación, a salir de esa iglesia católica romana. Vemos nosotros lo vemos a través de las redes sociales, de la prensa habla escrita, la apostasía, la inmundicia, que eso es absurdo lo que se está predicando, pero eso es profético. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en las cartas paulinas, la apostasía. Dios está llamando. Entonces nosotros no tenemos por qué aceptar esto. Se tiene que llegar a estas personas a hacer esa liberación de demonios, demoníaca. Nosotros no es que la hacemos, la hace Jesús el Cristo, porque nosotros simplemente somos ese canal de bendición, esa fuente de bendición. Allí lo dice Dios en su palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20. Apocalipsis 18, 4. Colócale cuidado a este versículo, hermano y hermana. Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, dice la palabra del Señor. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no os recibáis de sus plagas, dice la palabra del Señor, y escrito está. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos al versículo 18, capítulo 18, versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así lo está diciendo Dios en su palabra, escrito está. Salid en medio de ellos, porque no es el hecho de haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón, si no tenemos un compromiso con el Señor, porque somos religiosos, porque seguimos doctrinas de hombres, que eso es dogmas, donde se le enseña al pueblo a creer de que eso es revelado por Dios, y se le obliga a creer en esto. No, no es así. Dios nos está diciendo, y oí otra voz en el cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, le está diciendo Dios en su palabra, y escrito está a la iglesia cristiana, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. La palabra del Señor dice, y escrito está, Oseas 4:6, parte A: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no tuviera, sino porque nunca pidieron la dirección del Espíritu Santo. La palabra del Señor es clara y nos dice que no todas las oraciones suben al cielo a la presencia del Señor. Apocalipsis o Revelación capítulo 5 versículo 8 y capítulo 8 del 13 en adelante.
No todas las oraciones suben a la presencia del Señor. Yo te quiero decir, amigo y amiga, siempre lo he manifestado, la ignorancia no es una bendición, porque hay creyentes todavía derrotados y oprimidos. La Biblia nos dice con toda claridad que el pueblo de Dios sufrirá y que al final será llevado a la cautividad si continúa en la ignorancia del pecado. Vamos a la palabra del Señor, segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque dice Dios en su palabra en el capítulo 12, versículo 12 de Revelación o Apocalipsis, que él ha descendido con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo. Pero yo vuelvo y te repito, Apocalipsis 18, 4, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. Tú que estás oyendo, tú que estás viendo este video, hermano y hermana, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. La palabra del Señor dice, y escrito está en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 3, versículo 14, que uno de los nombres de Jesús el Cristo es el amén. Yo voy a hacer una oración, simplemente repite conmigo, amén, así sea. Revelación, capítulo 3, versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. El que está allí a la puerta es Jesús el Cristo. Dios hoy ha abierto los cielos para ti, hermano y hermana, amigo y amiga, tú que estás viendo esta enseñanza. Repite conmigo, reconozco que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo pecado. Hoy me arrepiento de todo corazón y te pido perdón por mis pecados. Líbrame. Señor, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Creo, Señor, que estuviste muerto en una cruz por mí y que al tercer día Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso abro mi corazón para que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieras que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, has dado un gran paso en tu vida. La palabra del Señor nos dice, y escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 27, que haces parte de esa iglesia sin mancha y arruga que habla Dios en su palabra. Porque la palabra del Señor es clara y nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. No vas a desplazar tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti porque Dios dice en su palabra y escrito está que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos a la congregación todos los días. Y hoy ya ha tocado ese turno a ti. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario que hagas, esto le sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá ustedes donde quiera que se encuentren. Y vuelvo y te repito esto para despedirme. Dios está llamando a su pueblo a salir de esa Babilonia. No es solo a la iglesia católica romana. Está llamando a salir de Babilonia, sino a todos los evangélicos que están reconociendo lo que se ha hecho allí. Apocalipsis 18:4, y oí otra voz que decía del cielo, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá usted donde crea que se encuentre. Amén.